podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre en este su programa que tiene que ver con ser docente, con la docencia. Vamos a pasar directamente a hablarles de un pendiente que quedó respecto a un tema que se me ocurrió en el episodio pasado. Cuando empecé a hablar sobre la lealtad docente, sobre comparar centros de trabajo, de cómo fue o era la relación de directivos respecto a mi persona, pues a yo como trabajador. Y al final de ese episodio resulta que empecé a leer, a husmear, a revisar mis notas pasadas cuando estuve trabajando para el centro inaugurado del podcast. Ahora, este capítulo, bueno, ahorita en este momento no tengo un título en específico, pero sí les puedo decir de lo que va a tratar. Simplemente voy a empezar a leer unos escritos que yo tengo en mi blog de notas, donde yo empiezo a liberar, o como quien dice, autosugestionar cosas que yo quería vivir o que yo quería cambiar mi forma de sentir respecto al lugar donde yo estaba. Porque resulta que, como se los he comentado varias veces, yo estaba en un entorno hostil hacia mi persona. O sea, la manera en como yo fui educado y como yo trato a la gente y hagan de cuenta que el entorno donde yo me podía desenvolver apropiadamente y todo me salía bien, de repente llega un entorno tóxico donde pues no tienes la experiencia, y sumado a que si son demasiado rebeldes o tú tienes que ponerte demasiado estricto o ser un tipo de persona que solamente los que están ahí ya tienen ese callo, ya tienen esa costumbre, pues fueron cosas que yo no pude adquirir en el momento. Y entonces ahí lo que pasó fue que debido a que estaba atrapado como en esta vivencia en la que no podía yo salir adelante, no podía yo, no encontraba pues una manera en la cual yo pudiera sobrepasar o sobrevivir a tanto estímulo tan negativo hacia mi persona. Estaba viviendo y pasando por cosas que para nada, bueno, para mí como que no eran naturales, o como que eran demasiado para mí. Y por más que le luchaba, por más que le daba y quería hacer las cosas bien, el entorno era demasiado absorbente. Entonces también me enfrenté, como ya saben, al hecho de que le ponía todo el esfuerzo, pero las cosas no cambiaban. O sea, el colectivo o lo que fuera, o el ambiente, o lo que estuviera ahí era tan poderoso, tan fuerte, que pues yo a cada rato me sentía como carcomido, como que no destacaba, me sentía siempre superado, y lo peor de todo es la energía. Llegó un punto en que eso me empezó a transformar, me empezó a meter como una especie de bucles o una serie de sensaciones que no tenían que ver conmigo, pero era como que el entorno me estaba adecuando a la forma de ser, de pensar y de actuar de todos. Como si en psicología pues hay un colectivo, ¿no? En todos los lugares en los que estás. Entonces me estaba ahí absorbiendo todo eso de esa manera. Me estaba jalando y me estaba hasta transformando, se podría decir, en ese colectivo, en la manera en cómo piensan, actúan y son en ese centro de trabajo en el que estuve, en cómo está todo el ambiente. Entonces, pues, como yo no para nada soy o era, o en ese momento, pues no, para nada tenía que ver
la manera en como yo soy realmente y la forma en que yo me he podido destacar en mi trabajo. Prácticamente pues yo tenía otro, pues, más refiriéndonos a la ideología, la forma de ser, de pensar y a la parte sana que yo tengo que ya me funciona o la forma en la costumbre de hacer las cosas, pues choco totalmente con este ambiente tóxico donde pues ya están las cosas muy avanzadas en cuanto a que los alumnos sufren calamidades desde muy temprana edad, de pónganle de lo que pudiera haber allá también en cuanto eh, pues sí, prácticamente hablando de, porque en psicología se habla de un colectivo. Entonces todo eso, la forma de ser, pensar, costumbres, traumas, vivencias, todo lo que era eso es la gente de allá, así como en cualquier otro lugar que te va a tocar cuando te vayas a trabajar a determinada ciudad o estado, siempre va a ser diferente y cada lugar tiene su costumbre, su tradición de ser. Entonces cambiarlo, esto ya he hablado en episodios anteriores, intentar cambiar eso es sumamente difícil porque es como si fuera la propia identidad del lugar, como si tuviera una identidad gigante, una personalidad propia. Entonces todos los que estén allá, con todo, traumas, miedos, inseguridades y todo lo que ellos tienen encima, van y te lo pegan, sobre todo si te mezclas en ese tipo de ambiente, tarde que temprano empieza a haber como una disociación de tu personalidad, como que sientes que el ambiente te muerde, te come, te intenta cambiar. Y es lo peligroso, pues también está bien que tenemos esa evolución adaptativa, esa capacidad de poder adaptarnos a cualquier entorno para sobrevivir, se podría decir. Sin embargo, también es peligroso porque puedes terminar involucrado eh, en detalles que luego se empieza a transformar tu personalidad si no te das cuenta. Te empieza a jalar el entorno, la vibra te empiezas a hacer en la vibra del entorno, entonces hay una lucha ahí fuerte, constante de lo que tú eres con lo que es el entorno, y si el entorno es dañino, sí se siente como que esa parte que te quiere cambiar o absorber o modificar, se siente agresiva, se siente dañina, se siente poco moralizante, no sé cómo describirlo así exactamente, pero es algo muy parecido a que si, por ejemplo, estás en tu vida cotidiana y de repente, órale, vámonos al bote y vamos a encerrarte en el reclusorio, como se ve hasta en las películas, cuando hablan de documentales como Alcatraz y eso, pero en las películas luego se ve como el protagonista o a la persona que le pasa eso, siente luego la presión del ambiente sobre él, o sea, no se puede acercar como se acercaría con cualquier gente allá afuera en su entorno. No se puede acercar en plan amistoso con los reos porque lo primero que van a hacer es establecer su jerarquía, y como hay de todo tipo, hay quienes han hecho esto, han hecho aquello, por eso están ahí encerrados, pues luego empiezan los jefes y empiezan los bravucones o pues sí, la gente dañada de ahí, o si hay gente agresiva, luego sientes el cambio, luego sientes que te muerden. Entonces tú quieres saludar a alguien, hola, ¿cómo están? Y darle la mano. Y así como cualquier persona de la calle, incluso si la persona no te conoce en la calle, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es lo máximo que te podría funcionar, incluso hasta formar una amistad, de saludar a alguien. Sin embargo, a la hora de que lo hagas ahí en la cárcel, vas a ver que sorprendida no te vas a dar porque ahí inmediatamente lo más probable es que recibas malas miradas, malas vibras, que te quieran así como hacer algo, como cuando luego uno siente cuando a uno lo quieren agredir, uno no es persona grata, y cambia totalmente por el tipo de contexto social que es, por la vibra que tiene. Cada lugar tiene una identidad en cuanto a la energía. Entonces, si estás tratando con alguien que hizo algo muy malo en su vida, todo ese karma, toda esa energía, toda esa carga,
se va sobre ti. Te pongo ese ejemplo para ir explicando más o menos lo que trato de comunicar con los ejemplos que estoy dando y el tema que voy a hablar. Bueno, vamos a decir que este episodio va a tener un giro repentino porque me acabo de encontrar una carta donde sucedió que cuando estuve yo en el centro de trabajo inaugurador de este podcast, falleció un abuelo que yo tuve que superó los 90 años. Como su servidor es muy sensible a este tipo de cosas, yo soñé que él estaba como luchando por su vida, pero ya su cuerpo pues ya no daba, o sea, ya no tenía la resistencia o ya se había puesto inservible. Aunque él tuviera toda la voluntad de vivir, de todas maneras su cuerpo ya no le reaccionaba igual. Me enteré del fallecimiento de mi abuelo por medio de una tía que lo publicó en un grupo. Y al enterarme de eso, pues yo me había levantado, siempre a la hora que me levantaba, que eran como las 5 de la mañana, en lo que estaba listo ya rápido a las 6 para partir. Porque se hace más o menos una hora de viaje de donde yo estoy hasta esa ciudad donde estuve en ese centro de trabajo. Y bueno, como es mi costumbre, soy conocido en la familia por hacer cartas, como que se me da muy bien lo de la escritura. Entonces estaba yo agregado a un grupo familiar y me di la tarea de escribir una nota que se las voy a leer, se las voy a compartir. Ahorita, aprovechando que estuve recorriendo los mensajes de blog de notas, me encontré curiosamente con esta carta. De hecho, este episodio pues lo podemos titular Carta a mi abuelo o alguna cosa por el estilo. Y ustedes saben que todo lo que yo comparto pues está relacionado a la docencia, porque la docencia es la vida misma. Incluso si hay cosas que yo diga que parece que no tienen nada que ver, pues sí tiene que ver todo, porque pues, es como el aire que respiramos. En todos los lugares hay alumnos, todos los lugares hay gente que podemos llamar maestros y que con los cuales podemos compartir y vivir situaciones y experiencias. Y pues todo lugar puede ser un aula, o sea, tú estás hablando con alguien, de repente le das cátedra ni te das cuenta, de repente esa persona estaba buscando un maestro y la cafetería donde estaban sentados pues es el aula, el salón de clases, ¿no? Y bueno, pues de mí para ustedes voy a compartir algo muy especial, muy privado, que me acuerdo de otro de los episodios que subí, que hablaba precisamente de, por si se acuerdan, por si han seguido este podcast hasta desde los inicios o un poco más para acá, no tan de los inicios, pero si fuiste de los primeros que sintonizó este podcast, te acordarás de un episodio donde yo narro cómo fue que a mi señor padre le terminé dedicando serenata con unas flores, cuando se supone que eso iba destinado para otra cosa. De hecho, el episodio se llamó Reta al Destino. Entonces esto es lo que me está pasando. Yo pretendía hablarles de mis memorias, de los lugares, de las frases más bien que yo escribí para mí mismo, para autosugestionarme de las cosas que yo pues quería lograr o no quería. Todas estas frases que escribí, que también te leí unas en el episodio anterior, pues fueron precisamente pues, para no caer en el limbo, para no fallecerla ahí mismo, porque estaba tan fuerte el hecho de la opresión de la mente en el que yo estaba, que pues yo me resistía, pero aún así había cosas que me estaban como que ya superando, y este tipo de notas, de frases, pues yo las anotaba para protegerme a mí mismo. Aparte de que hace poco me encontré unos videos de este youtuber que se llama Laín García Calvo, y me provocó sentimiento una vez que volví a sintonizar uno de esos videos de YouTube, y tiene una melodía
tiene una canción que usa como introducción en sus videos donde se le ven conferencias. Y esa canción, híjole, me provocó sentimientos, especialmente porque pues fueron también de los videos que yo ponía, que me acuerdo que ponía sobre todo de ida, porque decía tengo que aguantar y tengo que encontrar algo que me ayude a estimular esa parte en la que pues yo me quiero resistir, no me quiero convertir en ese lugar y en esa gente, ¿no? Entonces sí me provocó sentimiento haber encontrado uno de sus videos y haber escuchado esa melodía otra vez. Para los que ven a Laín García Calvo y sintonizan su canal saben a lo que me refiero. Entonces estos videos de Laín García Calvo me ayudaron muchísimo, al igual que mis autosugestiones, que son las notas que les compartí. Y esto se va a tratar de exactamente lo mismo, porque estas memorias, esto que escribí sobre mi abuelo, es un punto de inflexión, es una manera de que aparte de que honro su memoria, ocurrió precisamente este suceso cuando yo estuve trabajando en el centro inaugurador del podcast. Incluso lo compartí con los alumnos, ¿no? Pues sí me dieron ganas de echar lágrima y sí pude ver que los alumnos pues sí estaban así atentos de que a lo mejor un tanto expectantes más que nada para ver si yo ahí me quebraba alguna cosa, pero pues cuando hablé enfrente de mi abuelo, enfrente de ellos sobre mi abuelo, pues sí me acuerdo que todos pusieron cara de así como expectación de a ver qué pasaba conmigo. Y pues sí, me tocó en el centro inaugural de podcast, me tocó hablar sobre mi abuelo, de hablar desde que él siempre fue el número uno en los trabajos que él desempeñó, unos trabajos bien rudos, bien pesados, para nada comparados con ser mecánico, ser campitero, ¿no? O sea, de meterse a las milpas, de meterse al campo a trabajarle duro y a pastar, o no sé cómo se le dice eso, de cortar el limón y cortar las legumbres y sacar cuando había fruta, cuando había fresa. Entonces se le metió unos trabajos bien duros, bien duros, y les platiqué de eso. Pues bueno, ahora vamos a iniciar. Pues voy a empezar ya con la lectura de la carta de lo que yo escribí y que compartí también en el grupo familiar. Y así como en el episodio que pasó de Reta al Destino, donde la situación me llevó a llevarle flores y serenata a mi papá, pues ahora es el turno de esta carta de salir al aire y para que todos ustedes la conozcan. Entonces, pues iniciemos. Me enteré de la partida de mi abuelo cuando me estuve preparando para ir a mi trabajo en la mañana. Primero supe de ello en sueños porque tuve unas raras visiones de estar en una sala de espera cuando de repente me llega la imagen de mi abuelo, bajo de estatura, caricaturesco, como si fuera un duende. La cara la tenía aplanada y desinflada, en forma de luna en su cuarto creciente o menguante. Con la cara apachurrada, como sumida por algo que le aplastó, de repente me dijo, voy a hacer todo lo posible por reanimarme. Con eso entendí que estaba luchando por su vida. De hecho, en todo el sueño esa sala de espera siempre se vio tétrica u oscura. Y recuerdo que en todo el tiempo que duró el sueño estuve en vigilia constante, como expectante a lo que fuera a pasar. Recuerdo también que estaba murmurando con alguien sobre lo que estaba pasando, pero esta persona no se veía en el sueño ni se sabía su identidad. Tiempo después me llega la otra visión dentro de ese mismo cuarto. Esta vez vi a mi abuelo de cuerpo más completo, desnudo. La peculiaridad es que estaba completamente cubierto de una bolsa transparente. Se veía cómo se agitaba en su respiración, tratando quizás de recuperar la conciencia, pero al mismo tiempo se veía cómo se le iba saliendo líquido del cuerpo, como si éste ya no tuviera la capacidad de retenerlo. También recuerdo que en ese momento le quité el plástico que le tapaba la cara para que respirara. Siguió tratando, pero se le seguía derramando líquido. Entonces en ese momento le di la vuelta. Así pude ver cómo su tórax estaba colgado frente a él a una altura elevada, sostenido por un gancho. Prácticamente se veía como carne de carnicería montada para venderse o exhibirse.
una visión extraña de algo que los sueños a veces reflejan con desorden o rareza, intentando decirte algo. Yo me despierto y me empiezo a preparar para irme al trabajo. Esperaba ver noticias de mi abuelo por el grupo en el que estaba y entonces lo abrí. No había nada, me estuve preparando, llevando mis cosas al tocador, cuando de pronto veo el mensaje de una tía anunciando su fallecimiento. Eran alrededor de las 5:45 de la mañana. Recuerdo que frente al espejo le dediqué unas palabras y le dije que no se preocupara ni se sintiera mal si no lo había logrado. Que lo importante es que ella descansa en paz y que dejó un gran legado en nosotros. Con el sueño entendí que había hecho todo lo posible por reanimarse, pero su cuerpo ya no estuvo en condiciones para levantarse de nuevo. Después de que me fui a la escuela y me estuve preparando para despedirme del primer grupo a que le imparto clases, el momento me indicó que era momento de hablar sobre él. Le dije a los alumnos que acababa de fallecer. Les empecé a platicar quién fue él en vida y las cosas que logró en su juventud. Les dije que él siempre fue el número uno, que nadie le pudo ganar en los trabajos más forzados. Desde pasar limones, trabajar en la construcción, arar la tierra, taladrar, escarbar, lo que fuera el trabajo más rudo que se imaginaran, él se la aventó y que los mayordomos siempre lo metieron a competir con los mejores de sus trabajadores y a todos les ganó sin importar que fueran chinos, rusos, de la raza que fueran, a todos les ganaba por igual. Cuando solamente les dije eso, que recordaran que tuve un abuelo que siempre fue el número uno y que nadie le ganó. En más de una ocasión me dieron ganas de llorar por el gran orgullo que me provocó hablar de él frente a todos. Recuerdo que antes de irme del salón y terminar mi turno, les dije a todos mientras me retiraba, aprovechen el máximo su tiempo aquí en la tierra. Solamente quería compartir qué es lo que significó él para mí. Aunque mis convivencias con él siempre fueron breves, sí añoro y atesoro todo lo que hablé y viví con él, porque yo entendía cómo se sentía y qué es lo que en determinado momento le ocurría. Es como una conexión que había entre los dos y no importaba que estuviéramos tan alejados en las veces que estuvo en otro país. Sobre todo en los momentos de más vulnerabilidad en los que estuvo, yo percibía cómo se sentía él y qué era lo que necesitaba. Se lo decía a mi madre en reiteradas ocasiones. Me mencionaba que debían atenderlo, que debían llevarlo, que le dieran tratamientos especiales por su edad. Ya que como él necesitaba cuidados y atenciones especiales, algo parecido a un atleta alto rendimiento, al cual se tiene que estar monitoreando constantemente en calidad de alimentación, de sueño, de salud, de recibir sus terapias constantes en los músculos y las articulaciones, ya que en su juventud se desgastó al estar cumpliendo con los trabajos forzados. Tengo momentos entrañables y memorables con él. La vez que pasé por él cuando estuvo un evento en que iban a celebrar un evento con mi madre y estaban ahí sus doctores. Cuando él se subió detrás del carro yo le dije, vámonos, abue, para irnos los dos de una vez. Él simplemente contestó, no, pues ahí vas tú, yo voy aquí atrás. Me acuerdo que se me soltó la risa. Como sabes que me quedé en casa de un tío y lo acompañé una noche, me quedé dormido. El día siguiente él me preparó el desayuno. Estaba por irme a la escuela y recuerdo que me dijo, entre otras cosas, quédate, como si me invitara una noche más a seguir con él. Así puedo contar más anécdotas, como esa vez que me sorprendió al escarbar la tierra con la pala y se aventó él solo un hoyo enorme ayudando a uno de mis tíos, una vez que los acompañé a un campo. Las veces que vino a quedarse en mi casa y en una de esas parecía que iba a pasar a mejor vida porque dejó de respirar. Recuerdo que lo toqué para reanimarlo y se despertó. Esa vez que lo trajeron a mi casa después de un tratamiento de baño de sauna y masajes donde las que lo atendieron le estuvieron sobando diciéndole, usted está fuerte, usted no va a pasar a mejor vida. En ese día llegó a la casa con cara de susto como si hubiera perdido la fe en sí mismo. La vez que me hizo enojar cuando se me había hecho tarde para llevar a otra ciudad a mi hermana diciendo ya son las 5 o 6. Cuando lo hice enojar a él una vez en la casa de una de mis tías por un berrinche que tuve.
la vez que lo vi bastante varonil y atrayente cuando posé por él en la casa de mi tía, estuvimos esperando a que pasaran por nosotros. La última vez que nos hizo el honor de quedarse en nuestra casa, recuerdo que todo el tiempo estuvo muy contento, que vino a la parte de abajo con una sonrisa que pocas veces le había visto. Me paré yo una noche a tomar agua y vi cómo él se sentó dejando a un lado el recipiente que usaba para orinar. Se le vio un semblante muy contento, gustoso de estar ahí. Yo siempre disfruté y veneré a mi abuelo. Sé que fue una persona difícil y más a la edad que había alcanzado. Aún así, sus cualidades resaltaron por mucho sobre sus defectos, si eras cuidadoso al mirar y separar al hombre de sus errores. Creo que lo conocí más profundo que en cualquier otra ocasión, como si hubiera sido yo un hijo suyo más y no simplemente su nieto. Pude sentir en todo momento qué es lo que sentía, qué le pasaba y por ende sabía qué es lo que necesitaba. Porque esa fue la herencia que él me dejó, sus genes, esos que veo en mi cuerpo saludable y joven y en mi propia personalidad cuando él en algunas ocasiones se alegró al borde de las lágrimas, señalando que así él se expresa o reacciona frente a las mismas circunstancias, recordando también épocas pasadas a través de mí. Lo quiero recordar en los momentos que con mayor alegría lo vi, cuando celebró sus más de 90 y pico años, en compañía de todos sus hijos, nietos y bisnietos. Cuando vio con alegría y ternura a una de sus tataranitas recién nacida en la casa de un tío, cuando se la presentaron. Cuando me dio uno de sus sombreros que utilicé mientras ensayaba para una obra de teatro, junto con un familiar. Por esto y mucho más, por la intención de no venir aquí a velar su muerte, sino a celebrar su nueva vida espiritual, a ser un testigo que viene a contarle la maravillosa persona que él siempre fue, entendiendo que algunos ya estaban cansados quizás de atenderlo o de procurar por su bienestar, tal vez por el fastidio de vivir siempre con él y de soportar su carácter. Aún así no me gustaría que lo vean y lo recuerden por ese lado, ni siquiera medirlo, juzgarlo como un padre, abuelo, bisabuelo o tatarabuelo, sino más bien como un ser humano, un roble, un ser frágil, muy noble de corazón, que vino a demostrar a este mundo algo que se me vino a la mente a modo de una frase que resume y explica todo lo que fue y dejó mi abuelo, todo lo que es y todo lo que será él en un futuro. Porque aunque ya no está entre nosotros, su legado sigue vivo y depende de nosotros hacer valer, reconocer y valorar todo lo que nos ha dado. Y la frase es, la humildad más pura puede dejar en ridículo al ego más poderoso. Grande sea mi abuelo, y aquí ya pongo la fecha en que nació y un guión y luego pongo para siempre. Bueno, señores, pues ahí lo tienen. Pues sí, siempre se me ha dado a escribir y esta nota la estoy leyendo porque, como les decía, la intención era leerles pues las notas que alcanzara de las cosas que yo fui anotando conforme estuve en ese centro de trabajo. Yo me protegía y agarraba notas y notas autosugestionables que me ayudaban mucho a desviar la atención o a enfocarla en cosas que yo quería lograr o a lo que quería aspirar, o simplemente mensajes positivos para distraer y para quitarme de encima todas las sensaciones y toda la programación colectiva que estaba sufriendo en menos de ese centro de trabajo y todo su ambiente. O sea, porque sí hubo cosas muy fuertes para mí que sí me dejaron traumatizado en algunos casos, y como que no alcanzaba mi psique, mi madurez o mi mente a procesarlo. O sea, estaba así de fuerte esa situación. Y bueno, aprovechando que dieron las 11:11 de la noche en lo que estoy grabando esto, otra de las frases que agarré de Laín García Calvo la voy a recitar nuevamente y con esto cerramos. Cada vez que encuentro yo una coincidencia en números o en cosas que yo veo, así que como que la vida me manda señales, siempre recito esta frase que la digo de memoria, que dice: yo soy la fuente de la riqueza que se expresa dentro y fuera de mí.
Yo soy la fuente que vibra y que se alinea con la abundancia. Soy parte de este mundo de dicha, soy próspero, soy feliz. Y por ello me permito dar gracias por la gran riqueza de la cual disfruto abundantemente hoy. Gracias, gracias, gracias porque hecho está. Esta frase la repito y la repito y la repito a lo largo del día, sobre todo cuando veo como que coincidencias en el ambiente, en el reloj, los números del reloj, cuando como que de un modo sientes cómo se acomoda la cosa y ves una coincidencia tan grande que lo sientes como un mensaje divino, no sé bien cómo explicarlo, pero es una de las cosas que yo hago para programarme, para estar bien. Y esta frase que les acabo de recitar viene de Laín García Calvo y también me ayudó mucho a protegerme, me ayudó mucho a salir adelante de todo lo que estaba yo viviendo allá. A agarrar fortaleza o de las veces que te sientes débil y que tú solo no puedes, buscas de alguna forma como que la muletilla o algo que te proteja porque pues sí, no crean señores eso de que te vayan pasando cosas, de que vayas sufriendo sensaciones, de que te vayan pasando situaciones que te van como traumando, como dejando en blanco, como que no sabes qué hacer y te dejan fuertes impresiones sobre tu persona con las vibras y todo eso. A la larga yo creo que por eso también la gente se trauma, se desquicia por lo mismo de que no tienes, sabes, la fortaleza mental o de carácter o la experiencia como para saber qué hacer frente a esos momentos. No tienes algo que te proteja o te detone algo que bloquee eso y simplemente no entre en tu vida. Entonces, estas frases, esta que les acabo de recitar y la carta de mi abuelo, me dieron ganas de escribirla para honrar su memoria y fue un punto de inflexión grande para mí en el centro. Esto ocurrió en el centro de trabajo inaugurador de este podcast y pues, se los comparto para que lo tengan ahí, que quede para la posteridad. Y pues todos, señores, tenemos un ser querido, el cual nos inspiró, el cual nos dio mucho, el cual, en el caso de yo con mi abuelo, no tuve mucha interacción, porque pues siempre estaba en otro país y siempre prefirió a una familia de uno de sus hermanos, entonces siempre se quedaba con ellos. Entonces, pues allá, ahí fue donde, a pesar de la distancia, de todas maneras yo lo sentía muy cercano y él ha sido una gran inspiración para mí. Yo sé que tengo sus genes, yo sé que esta longevidad que tengo, esta forma de pensar, esta resistencia de roble, porque si no ya desde cuando todo lo que me ha pasado me hubiera ya tirado, hubiera pasado algo ya más grave. Toda esa fortaleza a él se la debo. Pues bueno, señores, ahí les dejo esta carta, les dejo este pensamiento, esperando que los inspire y que los impulse a ser mejores. Y nos vemos en un próximo capítulo de podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.